Amén. Muy buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Queremos seguir con nuestro estudio del libro de Juan. Estamos en el capítulo 8. Si por ahí quieren acompañar, vamos a leer desde el versículo 39 al 47. Juan, capítulo 8, versículos del 39 al 47. Y dice así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Vamos a orar un momentito, pedir a Dios que nos esté ministrando, enseñando. Dios santo, gracias te damos por este momento que podemos estar reunidos como iglesia delante de tu presencia, delante de tu trono, leyendo tu bendita palabra para ser ministrados por ella, para ser ministrados con tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos convenza, nos guíe a toda verdad, nos corte si es necesario, Señor mío, que podamos aprender de ti, de tu carácter, Padre eterno, que podamos mirar, Señor mío, y vernos reflejarnos para ser transformados a la imagen de tu Hijo, nuestro modelo. Bendito Dios y Padre, a ti sea la honra y la gloria. Nos acercamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Aquí comienza diciendo el versículo 39, respondieron y le dijeron. El contexto es, ¿verdad? Jesús hablándole, diciéndoles que el creer en Él les la fe, que con la fe viene un regalo de poder entender, que habla en el versículo 31, 32, y donde dice, y conoceréis la verdad, donde uno tiene la capacidad de conocer a Dios, que es la verdad, y que ese conocimiento nos traería libertad, la libertad de poder elegir verdaderamente. Entonces ahí, como ellos no lograban entender, no recibían sus palabras, Jesús le dice en el versículo 38,
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y ahí en ese contexto, ahí entonces en el versículo 39 le responden los judíos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No todo, Jesús dice que no todo, no ellos solamente por ser de la simiente de Abraham, eran verdaderos hijos de Abraham. Vamos a mirar un poquito en el libro de Romanos, capítulo 9. Ahí Pablo nos explica un poquito mejor este pasaje donde Jesús está hablando. Romanos 9, versículos 6 a 9. 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. Amén. Y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No solamente los que venían del linaje de Abraham eran contados como hijos suyos, como el pueblo suyo, sino aquellos que seguían las pisadas de Abraham, la fe de Abraham. Para ser hijo se tenía que actuar como su padre actuaba, y su padre actuaba en fe. Entonces aquellos que actuaban en fe, se movían en fe, eran los verdaderos hijos. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Vamos a volver a nuestros versículos. Ahí Jesús le dice, ¿verdad? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Matar a Jesús. ¿Y por qué? Ya desde el comienzo, Juan 3, vamos a mirar Juan 3, 19 al 20. ¿Por qué querían matar ellos a Jesús? Evangelio de Juan, capítulo 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La luz es la que ilumina las cosas. Venir a la luz, venir cerca de Dios, es venir cerca de la luz, y ahí se hace patente la realidad. Nosotros habíamos hablado, cuando hablamos acerca de la luz, que cuando nosotros nos juzgamos a nuestra propia luz, bajo nuestra propia luz, nosotros siempre nos justificamos. Según nosotros somos muy justos, somos muy buenos, somos mejor que muchos otros, ¿verdad? Entonces nos justificamos. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a la luz muestra verdaderamente cómo somos. ¿Y cómo somos nosotros? Orgullosos, vanagloriosos, envidiosos, egocentristas,
Y eso a uno le hace pasar vergüenza. Cuando vos te mirás bajo tu propia luz, te ves lindo y presentable delante de Dios. Pero cuando la luz de Dios te alumbra y empezás a ver lo terrible que sos, lo malo que sos, lo horrible que sos, eso te echa en el suelo, te avergüenza, te da vergüenza y te hace sentir mal muchas veces. Pero eso, cuando uno es humilde, cuando uno es avergonzado por la luz de Dios, por la palabra de Dios, cuando la luz de Dios te demuestra tu realidad y vos te dejás avergonzar y te arrepentís y tenés la actitud correcta hacia Dios, de reconocer que es cierto, Dios, así soy, y pedís perdón y buscás el perdón de Dios, entonces ese mismo avergonzamiento sirve para limpiarte, para purificarte, para que vos te puedas arreglar con Dios. Pero cuando vos sos orgulloso, esa misma luz que te hace sentir mal, que te hace avergonzar, le empezás a aborrecer. Si por ahí tenés un vecino, alguien que te hace pasar vergüenza, ¿verdad? Se burla de vos. Vos no le querés a esa persona, ¿verdad? Le llegas a odiar. Y muchas veces duele muchísimo. Y duele muchísimo. Y muchas veces hasta son calumnias, ¿verdad? Y a uno le duele. Pero Dios simplemente nos muestra la realidad. Y eso por eso también, cuando ellos se enfrentaban a Jesús y Jesús las palabras de Jesús le hacían ver su realidad, ellos aborrecían, como dice en el versículo 3, 19 y 20 que leemos, cuando uno hace mal y no quiere reconocer, entonces uno aborrece la luz y no quiere venir a la luz. El 40 leímos, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, porque esta verdad le avergonzaba a ellos, les derrumbaba, por eso ellos aborrecían. No hizo esto Abraham. Abraham, cuando era confrontado por Dios, Abraham arreglaba sus cosas con Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿De quién se refería? De Satanás. Porque Satanás, todo su ser es malo, todo lo que hace siempre tiende hacia el mal, lo único que él sabe hacer es lo malo, y por eso aborrece a Dios, porque Dios es luz, y es todo lo contrario a lo que él aborrece. Entonces cuando uno actúa de esa manera, uno es hijo de Satanás, y cuando uno delante del Señor se sabe arrepentir y sabe avergonzar del Señor, uno es hijo de luz. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Yo no sé muy bien, hay algunos comentaristas, aquí que leí ya, que tal vez justamente le dijeron a Jesús esto porque María quedó embarazada antes de haberse casado con José. María estaba desposada con José, pero ellos no vivían todavía juntos. Ellos tenían que hacer ya un trámite y después se iban a juntar. Estaba desposada, pero no todavía casada. Por eso cuando quedó embarazada María, José quería dejarla en secreto, porque él sabía que ellos no vivían juntos y ella estaba embarazada. Entonces algunos comentaristas dicen que por eso justamente estos judíos le dicen esto a Jesús, como acusándole a Jesús que Jesús era hijo de fornicación. Entonces le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque María había quedado embarazada antes de juntarse con José. Un padre tenemos, que es Dios. Ahora, eso es lo que ellos creían, eso es lo que ellos decían acá. Entonces, ¿qué de Jesús le dice? Demostrándole la realidad de las cosas nuevamente. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Tenemos en el 41 nuevamente y mostrando que hay dos familias. En este mundo hay dos caminos bien marcados, dos sendas, dos líneas, la línea de la serpiente y la línea de la promesa. La familia de Dios y los hijos del diablo. Aquí en el 41 nuevamente Jesús le dice que ellos son de vuestro padre Satanás. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos los hijos de Dios. En el 42, los que son de Dios no aborrecen el ser reprendidos, lo que dijimos, ser derribados, ser avergonzados, ser expuestos por lo que son, sino que reconocen y se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Como dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios en Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él les va a exaltar cuando fuese tiempo. En el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Esta pregunta, después Jesús mismo va a responder a esta pregunta en el versículo 47. Vamos a ir leyendo ahora. Cuando lleguemos al 47 vamos a ver cómo Jesús mismo responde a esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Yo les hablo en castellano, pero ustedes no entienden. ¿Por qué ustedes no pueden escuchar? Ellos oían las palabras que Jesús hablaba, pero no escuchaban. No sé cuándo sí te pasó una vez que vos estás escuchando que alguien habla y... ¿qué es lo que está diciendo? Habla en castellano, pero tu mente está en otro lado y no logras captar, entender lo que se está diciendo. Vos le escuchás y está hablando en castellano, ¿qué es lo que está diciendo? Uno no, y así mismo Jesús dice, ¿por qué ustedes no pueden captar? Ustedes oyen, pero no pueden escuchar lo que digo. En el 47 te va a responder. 44. Jesús les vuelve a decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es homicida desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron en pecado y fueron expulsados de Edén, ¿quién fue su primer hijo? Caín. Caín es el primer hijo. El segundo hijo, Abel. ¿Y qué hizo el primer hijo de la humanidad? Un homicidio. Ahí ya se ve cómo el pecado que entró en el hombre. El primer hijo nacido de Adán y Eva ya fue un homicida. Y ahí vemos como Satanás, la mano de Satanás manchando la creación de Dios. Porque Satanás dice que es homicida desde el comienzo. Al principio ya fue un homicida. Génesis 4:8. Vamos a mirar un poquito. El comienzo ahí, cuando está comenzando la historia de la humanidad. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer hombre, el primer homicida.
¿Por qué? ¿Y por qué Caín mató a Abel? ¿Cuál era el problema de fondo? Sabemos que ellos, cada uno presentó una ofrenda, ¿verdad? Y que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la ofrenda de Caín fue rechazada. La ofrenda de Abel fue aceptada porque ofreció con fe. Y por lo visto que la ofrenda de Caín no fue presentada por fe, por eso fue rechazada. Caín no sabía el problema que tenía. Caín pensaba que él estaba bien, por eso de su trabajo, de su esfuerzo, agarró una ofrenda y llevó porque él estaba bien. Quería hacer a su manera. Quería hacer y hizo también a su manera, y Dios le alumbró, Dios le dio luz para que él pueda ver que él estaba mal. Dios le avergonzó ahí. Dios le avergonzó. ¿Y para qué le avergonzó? Para que él se pueda dar cuenta que no estaba bien. Él ahí tenía que reconocer. Dios mismo le dice en el versículo 6, 4, 6, 4, 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín. Cuando Dios rechazó esa ofrenda y Caín se dio cuenta, en vez de avergonzarse, ¿verdad? Humillarse, en vez de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios le exalte como tenía que hacer, porque él era el primogénito, en vez de humillarse, él, ¿qué hizo? Se ensañó Caín en gran manera y cambió toda su cara. Y lo vapucú, puso un lo vapucú ahí. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si vienes y hicieres, ¿no serás enaltecido? Si vos empezás a hacer bien, si te humillas, ¿acaso yo no te voy a levantar otra vez? Pero ¿por qué Caín no quiso hacer esto? ¿Por qué Caín, en vez de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, su decisión fue matar a Abel? Vamos a ver Primera de Juan 3:12. Vamos a ver aquí en Primera de Juan 3:12, Juan nos explica un poquito por qué Caín no se dejó humillar por Dios para que Dios le exalte a su tiempo. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín. ¿Cuál era el problema de Caín? Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sus obras eran malas. ¿Qué leímos en Juan 3:19? Vamos a leer otra vez. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece. Y esto pasó con Caín. Cuando Dios le mostró que estaba actuando mal, en vez de venir arrepentimiento, en vez de recibir esa corrección y ser avergonzado delante de Dios, empezó a aborrecer a Dios, a aborrecer a la luz y a aborrecer a aquel que hacía bien. Y por eso le mató. Dice también, Jesús dijo que Satanás es asesino desde el comienzo. Y también dice que cuando habla mentira, de lo suyo habla. La primera vez que aparece Satanás en la Biblia es cuando habla con Eva. En Génesis 3. Vamos a mirar cuando la primera aparición que hace. Tres, 1. Y dice así.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mintiendo. ¿Qué le dijo Jesús? Que de todos los árboles del huerto podían comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que dijo Dios. De todo árbol pueden comer, solo del árbol del bien y del mal. ¿Qué dice acá Satanás ya mintiendo? Así que Dios les dijo a ustedes que no deben comer, no comáis de todo árbol. Ya mintiendo, mezclando ahí verdad con mentira. La primera que ella habla, porque eso es lo que es Satanás. Padre de mentira, y cuando miente, de lo suyo está hablando, dice Jesús. 8:45. Y dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Nosotros somos una raza caída, una raza de fugitivos, que huimos de Dios. ¿Por qué? Porque aborrecemos la luz y no tenemos ninguna capacidad de creer ni entender a Dios, ni sus verdades. Dice que Dios creó los cielos, la tierra, creó todas las cosas, plantó un huerto en Edén y le puso a Adán y Eva ahí, le puso a Adán para que guardase, labrase y guardase el huerto. Después le trajo a él a Eva para que tenga compañía y ayuda idónea. Y el hombre estaba ahí para disfrutar y administrar la creación de Dios y de disfrutar de la compañía de Dios, de gozarse en la compañía de Dios. Pero el hombre cayó. ¿Y qué fue una de las primeras cosas, consecuencias de lo que pasó cuando el hombre cayó? Vamos a mirar otra vez el capítulo 3 de Génesis. Génesis 3:8, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo que era para alegría, lo que era para gozarse Adán y Eva, ahora les daba miedo. Ahora les entró temor, les daba miedo y se escondieron de Dios. Y eso hasta hoy sigue así. Somos una raza de fugitivos que huimos de la presencia de Dios y nos escondemos de la presencia de Dios y no queremos venir a la presencia de Dios y no tenemos capacidad de conocer a Dios tampoco, ni sus caminos, ni su forma de ser. Por eso es que nosotros necesitamos ser moldeados por Él, necesitamos ser cambiados por Él, necesitamos ser enseñados por Él, necesitamos ser humillados por Él. Dios nos tiene que humillar y nosotros necesitamos ser humillados por Dios para conocer cómo somos nosotros, para poder mirar cómo es Él y pedir ser transformados como Él es. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús vivía una vida santa, una vida perfecta, y entonces les desafió a ellos. ¿Quién de ustedes, alguien me puede demostrar o me puede acusar a mí de algún pecado, de alguna falta? Levántense y digan si alguna vez a alguien le falte, si alguna vez algún pecado. Le desafía a ellos Jesús defendiendo su pureza. Le dice: levántense, alguien tiene algo que decir, levántense ahora.
Pero si digo la verdad, si ustedes saben, me conocen, hasta donde me conocen, ven que yo no ando en mentiras, no ando simuladamente. ¿Por qué vosotros no me creéis? Y ahí viene el 47, donde Jesús responde al 43 y también aquí al 46. ¿Qué preguntó ahí arriba? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje en el 43? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y en el 46, y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no pueden escuchar? ¿Por qué no entienden? Y en el 47 da la respuesta. El que es de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Vamos a mirar un poquito en Juan 6, 44 y 45. ¿Qué dice Juan 6, 44 y 45? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si ustedes le dicen, ustedes no entienden, es porque ustedes no son de Dios. Por eso no logran escucharme, por eso no logran entenderme, por eso no pueden creer si les digo la verdad. Juan 8, 39, 47. Juan 8, hasta 47, sí. Vamos a mirar todavía un versículo más que tiene que ver con este versículo. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Vamos a ir a Juan 7, 17. Juan 7, 17. Dice así. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando vos te acercás con sinceridad a Dios y querés saber de los caminos de Dios, y Dios ve que hay sinceridad en tu corazón, Dios te va a permitir conocer cuál es la doctrina verdadera y cuál es la doctrina falsa. Cuando hay sinceridad, Dios te va a ir llevando, te va a ir enseñando. Y cuando vos escuchás una doctrina falsa, algo te va a molestar dentro tuyo. Vas a ver que hay algo raro en esa predicación. Por eso hay que estar atento. No hay que tragar todas las cosas, porque por ahí te dicen que es pollo y te estás tragando un sapo. Entonces ¿cuánto más? ¿Quién de nosotros le gustaría comer un sapo? Nadie, ¿verdad? Pero el sapo, si comemos, va a ir al estómago y va a ir a la letrina. Pero cuando comemos doctrinas erróneas, eso contamina nuestro corazón. Eso sí es grave. Comer un sapo no es tan grave como comer doctrinas erradas. Y para saber si es pollo o es sapo hay que masticar y saborear para ver qué estamos comiendo. Y así también los mensajes y la predicación que se está predicando hay que desgustar espiritualmente, analizar qué es lo que está diciendo. Y si no entendés qué está diciendo, anotá. ¿Y qué es lo que dijo? No debemos simplemente decir amén, amén, porque cuando decimos amén, decimos así sea.
No debemos a los errores decir amén. Debemos cuidar lo que se está diciendo, escuchar bien, analizar, ver si está de acuerdo con la Biblia. Y si hay sinceridad, él dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si se está hablando por su propia cuenta. Amén. Dios pone la provisión necesaria para nosotros. Lo que nosotros necesitamos, Él está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo que Dios dio a sus hijos, a todo aquel que cree en Él. Y Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar. Pero nosotros debemos querer hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenemos que estar dispuestos a ser avergonzados por la palabra de Dios, a ser avergonzados en la predicación, muchas veces inclusive ser lastimados a veces. Tenemos que analizar cuando nos lastima una palabra, ¿por qué me lastima? ¿Porque el predicador está golpeando con martillo o realmente hay en mi vida algo que la palabra de Dios me hace doler? Porque como leímos en Juan 3:19, al que obra mal, la palabra, la luz de Dios le avergüenza, le golpea y hace que uno aborrezca esa luz. Entonces, cuando la palabra de Dios, la Biblia, un mensaje nos golpea, tenemos que analizar este mensaje. El Espíritu Santo me está diciendo que es del enemigo y no quiere que yo coma, o realmente es palabra de Dios que quiere que yo cambie mi vida para algo, cambie mi actitud. El Señor es bueno. El Señor viene pronto, hermanos. Confiemos que el Señor nos va a estar guiando. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir aquí delante de ti. En tu palabra, ser instruidos en ella, ser alimentados por tu palabra. Señor, renuévanos. Haznos ser una iglesia que camina en el Espíritu Santo, que camina en tu Espíritu en pos de ti. Que no rehusemos ser avergonzados por ti, ser ministrados por ti si es necesario, aun ser derribados. Que sepamos humillarnos bajo tu poderosa mano, para que tú nos levantes cuando fuese el momento. A ti sea la honra y la gloria, ahora y siempre, Padre eterno. Gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu, gracias por la iglesia que tú estás formando y ministrando. Ven pronto, Señor, te estamos esperando. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Nos encontramos en el culto este fin de semana. Dios les bendiga.